fracturas de la extremidad inferior. Vamos a hablar un poquitito de las fracturas de tobillo, que son unas fracturas bastante frecuentes. Es el tipo de fractura más frecuente tratada por los ortopedistas en el miembro inferior, ¿sí? La frecuencia es igual tanto en pacientes jóvenes como en ancianos. La preocupación que queda es del tratamiento de esta fractura, la inestabilidad residual que afecta al comportamiento biomecánico del tobillo, con pérdida de la función a la larga, ¿sí? Hay que recordar un poquitito lo que es la anatomía del tobillo. Recordamos que el tobillo es una articulación que está comprendida tanto por la tibia como el peroné y por este hueso que vemos acá, que es el domo astralino, ¿sí? El astral. Cuando me refería a la mortaja, me refería a este espacio que está comprendido entre la tibia y el peroné, por donde está alojado el astrágalo, ¿sí? Estas prominencias óseas son denominadas maleolos. El maleolo interno corresponde a la tibia, el maleolo externo al peroné. Los diversos ligamentos, recordar que tenemos a la membrana interósea entre la tibia y el peroné y ligamentos que sujetan al tobillo tanto en la parte lateral como en la parte medial y una unión que cierra a la articulación del tobillo, la articulación tibio-astralina, que es la sindesmosis. Las diversas relaciones con las inserciones tendinosas. Vemos que los peroneos pasan por detrás. Esto sería el tendón de Aquiles que se inserta en el calcáneo. Vemos un poquito la articulación tibio-peronea. Vemos que tenemos la membrana interósea y la sindesmosis en sí, que está compuesta por los ligamentos tibio-peroneo anterior y el tibio-peroneo posterior. La cápsula es más gruesa por delante. Tenemos para los ligamentos laterales que unen al peroné, al astrágalo y al calcáneo, y los mediales más resistentes, ¿sí? Tenemos los profundos, que son los tibioastralinos, y en el superficial tenemos el ligamento deltoide o el ligamento de Faraberg. Entonces vemos en la parte, esto es mirando por la parte inferior, la parte anterior, donde vemos la membrana. Esto es haciendo un corte coronal, donde podemos ver justamente las diversas disposiciones de los ligamentos. Dos clasificaciones, la de Lange-Hansen según el mecanismo de producción del traumatismo y la de AO que se asemeja bastante a la de Weber. Weber, que tenía en cuenta, era la situación del trazo con respecto a la sindesmosis, ¿sí? El tipo A es infrasindesmal, el B es transindesmal y el C es suprasindesmal. Los mecanismos de lesiones, como dijimos en la clasificación del Lange-Hansen, el mecanismo de una supinación y una rotación externa es el mecanismo más frecuente. Podemos ver fracturas aisladas de peroné, una fractura bimalleolar del tobillo, el maleolo interno, como el maleolo externo. Fracturas solamente del maleolo externo. Y muchas veces también una fractura del maleolo posterior, que es algo que es una prominencia ósea que está en la tibia, ¿sí? Y esta es una fractura que tiene un nombre especial, que es una fractura de Cotton. Una fractura de luxación de tobillo con una luxación de la articulación tibio-astralina. Y muchas veces lo que podemos ver es solamente una lesión de la sindesmosis. Entonces vemos una diastasis de la sindesmosis. ¿Cuáles son las lesiones asociadas? Que podemos ver fracturas expuestas, luxofracturas, lesiones vasculares y nerviosas, síndrome compartimental y fracturas asociadas, ¿sí? Según los factores propios del paciente, en ancianos solemos ver más URB, en pacientes obesos, fracturas desplazadas, y en diabéticos,
una alta predisposición a las heridas y a la infección, ¿sí? ¿Qué es lo que solemos ver como problemas infrecuentes? Una lesión no sospechada o no diagnosticada de la sindesmosis, una carga axial asociada, una fractura de luxación irreductible, o muchas veces estas, estos tendones que eh, están en relación con la zona del tobillo, muchas veces se sitúan dentro del trazo de fractura y no permiten la reducción. Y una fractura de peroné proximal por un mecanismo de torsión que actúa directamente sobre la membrana interósea, entonces la fuerza se transmite hasta la parte proximal del peroné y produce una fractura a nivel del peroné proximal. Y esa fractura también tiene un nombre propio, que es la fractura Mason-Neff. El diagnóstico, ver un poquitito la historia clínica, un antecedente de fuerza de rotación con baja energía o pisando mal. Hay que hacer un buen examen físico, palpar los pulsos, el pedio y el tibial posterior, eh, ver un poquito la deformidad, comprobar un poquito la sensibilidad, la movilidad, el llenado capilar y como hablamos, tanto como hablamos hace rato en la fractura de pilón tibial, en estas también es muy importante tener en cuenta la condición de la piel. ¿Dónde buscamos estos dos pulsos? El pulso pedio y el pulso tibial posterior. Si alguien me puede contestar. Eh, ¿A qué costado? El pulso pedio sí en el empeine. Ah, bastante bien. ¿El tibial posterior? Espectacular. Sí, la parte interna. Bueno, las proyecciones radiográficas detrás del malleolo interno. Así mismo. Bueno, las proyecciones radiográficas, la proyección AP y lateral y una proyección especial que es la proyección de mortaja, en donde se pide al paciente que haga una rotación interna de 15 grados para evitar esto, el solapamiento de la tibia, ¿sí? Los diagnósticos, podemos utilizar tomografía para ver si hay lesiones articulares, resonancia en el caso de que tengamos una sospecha de lesiones tendinosas, los ligamentos o del cartílago,
una gamografía y artroscopía. Podemos optar por un tratamiento cerrado, con un yeso corto cuando hay fractura de peroné sin lesión de la carilla articular y la mortaja está simétrica, o si no, hay que fijar ya directamente. Si tenemos fractura de peroné, más fractura del maleolo interno o rotura del ligamento del tobillo, más fractura del maleolo interno y más maleolo posterior, o si vemos un desplazamiento del astralo, ¿sí? Cuando son fracturas fracturas abiertas, podemos tener fracturas estables. Si tenemos solamente fractura cúpula del cuello, fractura del peroné con desplazamiento menor a 5 milímetros, o una fractura o diastasis de la sinesmosis. Las que son inestables son las fracturas biotrimaleolares y las grandes fracturas maleolares desplazadas. Se puede optar por placas y tornillos. Muchas veces se utilizan tornillos interfragmentarios y luego se coloca una placa para la protección. La utilización de tornillos maleolares en lo que son las fracturas de maleolo medial. Las complicaciones que podemos tener, consolidaciones viciosas, pérdida de la reducción y pseudoartrosis. Y las complicaciones más de movilidad limitada, infección o dehiscencia de la herida y una artrosis de tobillo. Por último, para hablar un poquito de las fracturas de calcáneo, que son muy problemáticas porque dejan muchas secuelas. Por sobre todo, lo que más se queja al paciente es de dolor residual. Una vez que uno se fracturó el calcáneo, prácticamente vive ya con dolor. En la cara lateral, las prominencias óseas, los ángulos que se forman, el ángulo de Chassan y el ángulo de Wöhler, que lo que hacen es medir la correlación que tiene con el astralo, la inserción ligamentaria que atraviesa la superficie del calcáneo, las carillas articulares, hay que recordar que el astralo, el calcáneo se comunica con el astralo y con el anterior con los ovoides. Generalmente el mecanismo más habitual sí caída de altura con los pies en extensión y ahí se fractura por compresión al calcáneo. Y la media de 40 años generalmente son varones. Muchas veces digamos durante tiempo ocioso cuando deporte o haciendo alguna actividad diferente del trabajo, pero el trabajo generalmente son por consecuencia de caída, escasa asociación con fracturas expuestas y algunas lesiones asociadas. Y esta es la típica presentación de fractura de calcáneo. Muchas quimosis tan precoz, hay edema por debajo de los maleolos y hay edema bastante. Las radiografías a priori hay una proyección axial de calcáneo, que es una proyección axial, la proyección de Harris. No se fija, se coloca el pie del paciente con una dorsiflexión, en este caso el paciente se utiliza una banda de goma para poder ayudar a la dorsiflexión y el rayo directamente sobre el calcáneo. Se utiliza tomografía para ver los desplazamientos
Una de las clasificaciones que se utilizan son las extraarticulares y otras las intraarticulares. Las extraarticulares vemos en estas, en algunas apófisis o en algunas superponen algunos accidentes o dolencias óseas que no están dentro de la articulación. Aquí tenemos diversos mecanismos, por inversión forzada. Hay un dolor en la parte lateral, dolor por compresión. Y solamente el elemento muy grande se tiene que fijar si es menor al 25% observado. Fracturas del cuerpo. Si no están desplazadas, se puede optar por un yeso. Y fracturas como por ejemplo el tentáculo, y eso también. A veces en la peronea, sin carga más o sin un yeso con carga en 4 a 6 semanas. Cuando tenemos fractura de la velocidad, tenemos que hacer una reducción y una aplicación con un tornillo, porque esto, si esto no se fija de forma urgente, puede causar una necrosis del tendón del paciente. Fractura de la velocidad. La mayoría de las fracturas extraarticulares son tratadas sin cirugía. Y las fracturas intraarticulares, ahí tenemos que utilizar la clasificación de Sanders, y de acuerdo a la cantidad de líneas, todo. Esta es una clasificación que se obtiene por tomografía. El tipo de incisión que vamos a realizar para abordar el cráneo en su cara lateral, podemos utilizar para la realización como tornillos canulados, podemos utilizar una placa que se utilizaba mucho anteriormente, se sigue utilizando acá en el medio, que es la placa ancha. Podemos utilizar tornillos, la placa ancha o la placa AO, que es una placa más leal. ¿Cuáles son las aplicaciones en el como ya les dije? Dolor residual dentro de la cicatrización, dolor de artrosis, y algunas secuelas como un aumento del ancho del talón o un descenso en la altura del talón. Y la artrosis subaracnoidea y calcaneoidea. Bueno, no digo ya, tuve que dejar fuera a las fracturas del lateral y también las fracturas de los metatarsos y las falanges de los dedos del pie. Bueno. Vamos a hablar de las fracturas de la pelvis. Tenemos las fracturas tipo A, fracturas parciales, a las del tipo B, que son en las cuales no tenemos una ruptura completa del arco posterior, y en la tipo C tenemos una ruptura completa del arco posterior. Las del tipo A dijimos que son fracturas parciales, aisladas, entonces vamos a tener compromiso de la isquion, de las crestas ilíacas o del pubis, una ruptura incompleta. En el tipo B tenemos una ruptura incompleta del arco posterior, el arco posterior está bien conservado, si está alterado del arco anterior, y en el tipo C tenemos ya una ruptura del arco anterior y el posterior. Las del tipo A pueden ser por evolución, en este caso pueden ser las de las espinas ilíacas anterior, las de las crestas del isquion. Y si es por trauma directo de rama a la ilíaca o ramas pubianas o fracturas aisladas del CESA. Aquí vemos una fractura de la ilíaca anterior, una abulsión, que esto se fijó con un tornillito. Lo mismo acá en la superior, hizo una abulsión y se fijó con un tornillito. Fracturas de la ilíaca fijadas con hilos de los y tornillos. Y fracturas aisladas del isquion. Pueden darse que esto puede tener una complicación
por la inserción de los isquiales y produce una tracción excesiva y vencen a la salud de los niños. Fracturas de la ilíaca, en las cuales se puede estabilizar con placas y torniquetes directamente. Fracturas parciales del sacro íntimo. Vemos aquí por una fractura lateral aislada, una fractura transversa, una fractura de la coxis. La tipo el mecanismo de rotación no abierto. Podemos tener una disminución de la circulación sacroiliaca anterior o una fractura de sacro desplazada. Y si es rotación interna con una compresión lateral, es el mecanismo cual se produce. Podemos tener una fractura con compresión anterior del sacro, una lesión parcial cerebrilíaca y una lesión incompleta de la arca posterior bilateral. En las tipos C, si ya tenemos una rotura completa del arco posterior unido bilateral, podemos tener una rotura completa del arco posterior de un lado e incompleta del otro bilateral. Entonces, si tenemos una compresión posterior, que tenemos una fractura anterior y una lesión sacroiliaca, que puede ser con una pérdida de la relación sacroiliaca de un solo lado, una disminución, o esto puede estar conservado. Vemos aquí en la fractura de la rama ilíaca con una apertura del anillo del arco anterior. Entonces vemos acá un pequeño desplazamiento de esta estable, pero tener en cuenta también que muchas veces las lesiones pueden producir complicaciones como lesiones del aparato urinario por compresión lateral, y vemos el sentido de la compresión en la cara lateral, hace una infiltración y ahí produce una ruptura del arco del arco anterior de forma interna. Esta puede estar acompañada de una inducción o ya directamente por una fractura de la ilíaca o una fractura del sacro. Y si tenemos una caída de altura, ahí vamos a tener un tallamiento vertical. Ahí vamos a tener una distinción sacroiliaca, una fractura de mama o una de estas dos fracturas que vamos que tienen nombre propio. Si esta fractura va por la ilíaca, la fractura de mama y compromete a forma parcial al sacro, es una fractura de Boyer. Entonces vemos un tallamiento vertical, vemos acá una alteración de la energía pubiana y una fractura del sacro. Hacemos compresiones asimétricas, distintas formas de presentación. Los desplazamientos pueden agarrar con compresiones nerviosas, un déficit motor o sensitivo y las compresiones oculares o importantes. Por eso es importante en ese servicio que realizar una marca de tensión. Nosotros lo que solemos realizar es le colocamos cincha con sábana para evitar que el espacio se expandiendo. Y si es que tenemos un tallamiento vertebral, también probablemente necesitemos una tracción para poder disminuir la altura de la pelvis. Cuando tenemos disminución de la energía pubiana, vamos a tener complicaciones uretrales, como les dije. En esos casos vamos a necesitar disminuir otra vez esta distancia pública y fijarlo con placas y tornillos en la síntesis pubiana, o podemos utilizar un fijador externo. Aquí vemos que lo que se hace es introducir esta pinza que reduce otra vez el espacio y se coloca a las placas. O en algunos casos podemos utilizar los tutores. Y vemos entonces cuando tenemos una diástasis y por medio de los tutores
realizar la cirugía. Esto no permite tener manejo por muchas veces estos pacientes tienen un trauma abdominal o un trauma laboratorio y necesitan ser explorados constantemente. Muchas veces estas intenciones son inevitables porque comprenden fuerza en varios sentidos. En estos casos también hay que colocar un control externo. Cuando tenemos una abertura sobre la anterior y posterior. Cuando tenemos una disminución cardíaca, podemos utilizar estos tornillos hiperportables, los botones, esto ya prácticamente están en desuso. Y aquí vemos una combinación de una lesión de la anterior y del lado posterior. Para el lado anterior utilizamos una placa de tornillos y para el lado posterior una tornillos. De la forma en la cual comprimen los fijadores externos y reducen la diámetro de la pelvis para evitar la hemorragia. Y eso es todo con respecto a las fracturas de pelvis. Tengo ya una clase sobre lesiones asociadas al miembro inferior. No sé si hacemos un receso sobre 30 minutos y después hacemos un pantallazo rápido sobre las lesiones o quieren continuar ya para terminar. Vendría. Ok, vamos a seguir. Bueno, vamos a ver un poco las lesiones asociadas al miembro inferior. Una de las luxaciones más frecuentes en el miembro inferior es la lesión de cadera. Recuerda que la luxación en el hombro hacia abajo es lo más frecuente. Casi al 98%, por encima del 90%. Y el anterior, así mismo. Y en este caso, la cadera posterior. ¿Sí? Pero vamos a clasificar como tener luxaciones posteriores, luxaciones anteriores y luxaciones centrales cuando después de la implantación que fractura el fondo del acetábulo y después protruye. Se introduce la cabeza femoral dentro del acetábulo. Mecanismos una fuerza longitudinal sobre la cadera de reacción, una cadera en aducción, puede haber una aducción pura, si es una cadera en aducción puede estar combinado con una fractura también. La clínica es un miembro cortado, pero con rotación interna en la aducción y ligera giración. A diferencia de cuando hay una fractura, en la cual tiene una rotación externa. ¿Sí? Y otra vez, si la luxación es posterior y otra vez, depende mucho de qué tan flexionado estaba el miembro del traumatismo, para ver si es posterior o posterior. La clínica es, como ya dijimos, la forma de presentación clínica. Hay que ver radiografía, si sospechamos de una lesión ósea asociada, tomografía, una resonancia magnética, la cintilografía más adelante ya para ver algunas lesiones de parte blanda para asociadas. ¿Cuáles son las lesiones que están directamente ligadas a la lesión posterior? Y pueden producirse fracturas del acetábulo, puede producir fractura de la cabeza del fémur o fractura en alguna región asociada a la pelvis. También otra fractura que suele estar relacionada a la lesión en la fractura por muchas veces es causado por un impacto directo a nivel de la rodilla. Y esto es una fuerza que hace una lesión posterior. Lastimosamente esta diapositiva no se puede ver.
Para el tratamiento hay que ver el tratamiento también relacionado con la colaridad del reumatismo, justamente por las complicaciones que pueden estar asociadas. Hay que hacer la reducción dentro de las 12 horas de la loción y para la reducción cerrada no se puede reducir de forma cerrada, hay que directamente pasar a una reducción abierta. En la reducción influente creo que tenemos que hacer comprimir a la pelvis y traccionar al fémur para que éste pueda volver a su lugar. Y una reducción abierta, tanto por una hora anterior como por una hora posterior, en los casos en los cuales no se puede reducir muchas veces justamente a causa de una inestabilidad o de que haya una lesión asociada con una fractura que no permite la reducción. La reducción anterior del organismo es una fuerza sobre la cadera de la zona externa en la reducción. Ahí tenemos una cadera de la zona externa y extensión, que es una reducción pública. O cadera flexionada y en la reducción es una reducción obturatriz. Sería anterior o superior de una reducción pública o anterior de una reducción obturatriz. Las clasificaciones de las reducciones anteriores son públicas, obturatrices y a veces van inferior y ya son lineales. La diferencia de la fractura posterior y las anteriores generalmente son con tendencia a una reducción abierta. ¿Qué complicaciones podemos tener en hemorragia, una lesión vasculonerviosa y complicaciones crónicas si no se procede a una reducción inmediata, como con el tiempo de necrosis artrosis de la cadera y a veces complicación periarticular. En segundo lugar, la luxación de rodilla. Poco frecuente, pero no es rara, porque últimamente por los accidentes de tránsito tenemos bastante cantidad. En su forma aguda, su diagnóstico suele ser evidente, la deformidad que se ve en la luxación de rodilla es muy notoria. Y hay que hacer el diagnóstico y hay que hacer un manejo correcto, porque si el manejo incorrecto hay una alta probabilidad de no reconocer una lesión de arteria poplítea, generalmente como lesión de alta energía. Del 30-50% se acompaña de una lesión muscular, del 40% una lesión nerviosa y el 10% de todas estas luxaciones terminan en una amputación. Hay que conocer un poquito la anatomía, hay que recordar el alineamiento estabilizador de la rodilla, los cruzados anterior y posterior y los colaterales mediales y laterales. Y la arteria poplítea que acá en las fosas poplíteas. Entonces, el ligamento anterior, el posterior, los laterales y lo que es la fosa poplítea. Muchas veces el mecanismo de lesión es una hiperextensión exagerada, una fuerza intervalo con hiperextensión o una fuerza posterior con la doble flexionada. Estas luxaciones tienen incidencia elevada de lesiones de ligamentos y tendones o con abulsión. Entonces tenemos en este caso un traumatismo de energía por un accidente de tránsito. Y este desplazamiento va a ir hacia posterior. En otros casos vemos por un mecanismo de hiperextensión, vemos que hay una luxación anterior con lesiones en el ligamento cruzado. Esta es una clasificación de acuerdo al asamiamiento, ¿sí? Más frecuente de la luxación anterior, porque para nombrar la dirección de una luxación se utiliza el asamiamiento alta. Por lo tanto, la actividad que está hacia anterior, la posterior en segundo término, las mediales
generales y las notas personales. El material de la búsqueda, las lesiones, las luces anteriores producen una lesión por tracción y desgarro de la poplita y las posteriores por desgarro completo. Las lesiones neurológicas específicamente del nervio peroneo o del ciático interno y lesiones ligamentarias. Entonces, como la persona a veces realiza una lesión. El diagnóstico es evidentemente, como dije, hay que realizar una evaluación neurológica precoz que mueva el pie, evaluar la sensibilidad, pero un poquito con los pulsos y hacia falta de una evaluación por un cirujano vascular y tomografía y resonancia. Ya que las circulaciones son expuestas para la lesión vascular hay que evaluar la clínica, la coloración, el llenado capilar, ver si está en un síndrome compartimental, evaluar los pulsos y el posterior y medio. En la circulación normal hay que orar. Tenemos un tiempo máximo de 8 horas para que se pueda resolver esta 18 horas que luego de eso estas lesiones ya son irreversibles. Hay que vigilar en la intensidad paciente por 40 a 72 horas para una lesión que muchas pasa desapercibida, una rotura de la ánima y esto produce una trombosis. Y ahí hay que tener en cuenta bien nosotros podemos palpar los pulsos ahí de la exploración física. Esto no nos descarta una lesión vascular. Hay que hacer una reducción de quirófano y luego si la reducción es estable podemos divisionarla posterior o un dolor externo. El código estándar de división es un dolor externo. Y luego somete a una cirugía urgente. Si hay una lesión inmediata, nuestra respuesta se está realizando un síndrome compartimental. Si hay rupturas de los ligamentos, y esta es una pregunta que uno se hace, si tiene una ruptura del ligamento anterior y el posterior, ¿cuál será primero y el ligamento posterior? Y luego el anterior. La cirugía se puede hacer en un momento ya, el cruzado posterior y el anterior, luego el cruzado posterior lateral, o en 2 tiempos, o sea, realizar la cirugía del cruzado posterior, hacer todo el tratamiento de recuperación y luego programar la cirugía del ligamento anterior. Y si tuvimos lesión vascular, hay que esperar por lo menos 2 semanas. Hay que realizar una terapia regular, hay que promover el movimiento de agresivos, tras el tratamiento quirúrgico para evitar las adherencias dentro de la articulación. Hay que fortalecer la musculatura, específicamente el cuádriceps. Y el paciente se da tratando de recuperar la función y la fuerza. Otra de las es la luxación par, que es la articulación tarsiana. De la articulación de la cadena liboides y las luxaciones entre el tarso y los metatarsos. Muchas veces estas lesiones son solamente de los metatarsos. Muchas veces son de forma divergente, es decir, el primer rayo hacia medial y el resto hacia lateral. Y esta es una fractura, esta es una luxación que hay que reducir y fijarla para que pueda curarse definitivamente, porque suelen ser bastante impactantes. Y eso es todo. Bastante densa la clase de hoy. A continuación voy a habilitar ya el formulario para que ustedes puedan completar el proceso de hoy. Y al compañero que tiene que rendir el examen a continuación voy a hacer la plataforma para que pueda completar.
alguna pregunta, alguna duda, algo que le interese saber sobre el miembro inferior. La clase anterior, como esta clase, ya está en el drive. La idea